Buenos días, amados hermanitos. Hoy vamos a estudiar la lección 39, el Día del Señor, en el libro de Éxodo capítulo 13 del 1 al 17 y del capítulo 15 al versículo 21. Partiendo de Sucot, recuerden que ya los israelitas habían salido de Egipto y estaban aquí en Sucot. Ahí en su Biblia ustedes pueden ubicar Sucot. Ajá, de ahí ahí estaban, de ahí partieron. El pueblo partió bajo la dirección de Moisés. Llevaban los huesos de José. Recuerden el juramento que sus hermanos habían hecho muchos años atrás. Antes de morir, José había profetizado acerca de la liberación de Egipto. Al llevar los huesos de José, los israelitas cumplían el juramento hecho a José. También este éxodo era el cumplimiento de la promesa que el Señor había dado a sus padres hace muchos años atrás. Mediante la fe esperaban ser guiados a Canaán, pero el Señor no los llevó enseguida a Canaán. La ruta más directa era la costa del Mediterráneo, atravesando por los filisteos. O sea, era esta costa del Mediterráneo y atravesando también los filisteos. Esa era la ruta más corta y durarían pocos días, pero los israelitas no estaban preparados todavía para la guerra contra los filisteos. Antes de llegar a Canaán, el Señor tenía otros propósitos para ellos. Era necesario que los israelitas entrasen en una relación de pacto con el Señor. Eso tendría que ocurrir en el desierto. Además, Dios tenía que hacer definitiva la separación de Egipto, demostrando que Él mismo estaba sosteniendo al pueblo en el hueco de su mano. Tomaron una ruta más al sur, de Sucot a Etam. Allí en su Biblia ubiquen Sucot y más al sur está Etam. Salían de Egipto para entrar al desierto. Durante este viaje el Señor iba delante de ellos. De día, la columna de nube. Aquí vemos, Dios los protegía del calor del desierto a través de una nube. Les hacía sombra. Entonces caminaban de día y el Señor era sombra a través de la nube. Pero de noche también el Señor resplandecía a través de una columna de fuego. O sea, el Señor era luz para ellos en el desierto, de tal manera que avanzaban de día y de noche. Entonces el Señor resplandecía a través de la columna, iluminando el desierto. Otra vez el Señor volvía a revelarse en el fuego. ¿Recuerdan la antorcha encendida para revelarse a Abraham cuando partió a la mitad a los animales para el pacto? A Moisés se le reveló en la zarza ardiente. Nuevamente el Señor se revela al pueblo de Israel a través del fuego. El Señor estaba con su pueblo en el pacto, pero el pueblo debía ser purificado como se purifica la plata. El pecado debía ser quitado de medio de ellos. El hecho de no ser consumidos por el fuego se debe a que un día el Señor Jesucristo tomaría el lugar de ellos en el fuego del juicio de Dios. La ira de Dios por nuestro pecado caería con toda su fuerza sobre él. En ese fuego moriría para expiar, o sea, para perdonar los pecados de toda la humanidad, pero también él iba a resucitar de los muertos. Todos los que están unidos en Jesús mediante la fe serán purificados por el fuego, sin ser consumidos. Pero los incrédulos, los que no creen en Cristo, serán consumidos por el fuego. Mediante la columna de nube y de fuego, el Señor mismo guiaba a su pueblo en su viaje por el desierto. En esa columna el pueblo veía el ardiente celo del amor de Dios y su mano protectora. En la persona del Señor Jesucristo, Dios todavía nos guía a lo largo de los siglos. Vemos el amor de Dios que nos santifica.
El Señor había dicho que se glorificaría a sí mismo a través del faraón. A través de aquella ruta extraña, pronto verían lo que significaba, aunque en ese instante los israelitas no entendían, no comprendían por qué tomaron la ruta más larga. El faraón volvió a endurecer su corazón, no había en él un verdadero arrepentimiento. El endurecimiento le fue enviado a modo de juicio por el mismo Señor, porque una vez el hombre, Adán, también se había apartado de Dios porque había pecado. Nosotros también merecemos el juicio de Dios, pero solo por la gracia de Dios Él abre nuestro entendimiento. Ahora el faraón reunió a su ejército, sus carros de guerra y sus hombres de a caballo, para perseguir a los israelitas, para hacerlos regresar a la fuerza. El rey los alcanzó, parecía que el pueblo estaba atrapado. Pensó el faraón que los israelitas estaban perdidos en el desierto. Entonces, los israelitas estaban atrapados porque en el sur y oeste tenían las montañas, al este estaba el Mar Rojo y a sus espaldas estaban los egipcios. No contaban con otra ayuda, sino con la ayuda del Señor. Tendrían que rendirse totalmente a Él. Ahora les demostraría que estaban rodeados por el poder de su amor. El pueblo aún no estaba preparado para este tipo de fe. Se rebelaron contra Moisés, acusándolo de haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto. Moisés dijo al pueblo que no tuvieran miedo y que esperasen en el Señor que los salvaría, que nunca más verían a los egipcios que venían a sus espaldas. Dios los separaría definitivamente de los egipcios. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le contestó: avancen, sigan avanzando. Alza tu vara, extiende tu mano. Dijo, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y se dividirá en dos. Israel pasará a través del mar, pero los egipcios morirán en el mar. Eso significaba su destrucción eterna. También algún día perecerán todos los que no creen, los que son incrédulos. Era de noche cuando los egipcios alcanzaron a Israel. La columna de fuego estaba delante de Israel, iluminando el camino, pero la columna de fuego y el ángel que la utilizaba para guiar a Israel cambiaron de posición para colocarse entre Israel y los egipcios. Los israelitas estaban en la luz, pero tinieblas rodeaban a los egipcios. Moisés extendió su vara, que era una señal de la presencia de Dios. Moisés extendió su vara. Entonces Dios envió un viento del este que separó las aguas, dejando una senda seca a través del mar. Aquella fue una obra del poder del Señor, así como el nacimiento del Señor Jesucristo. Dios siempre muestra su poder. Las aguas podían cerrarse en cualquier momento, ahogándolos. Solo el poder y solo por el hecho de ser salvos por Jesucristo no ocurrió así. Algún día Cristo pasará por las aguas de la ira de Dios hasta la muerte y prepararía un camino para que su pueblo pudiese atravesar en esas aguas. Mediante la fe, los israelitas pudieron caminar aquel sendero con la seguridad de la liberación para ellos. En su necedad los egipcios siguieron a los israelitas. Tan pronto como los israelitas habían alcanzado la otra orilla, la columna de fuego dio un giro y el Señor miró con ira a los egipcios, sobrecogidos de terror. Finalmente comprendieron que el Señor de Israel estaba luchando contra ellos. El pánico entre los soldados, sus carros de Faraón fueron destruidos. A la orden del Señor, Moisés volvió a extender su vara
sobre el mar y las aguas volvieron a su sitio. Los egipcios querían regresar, se vieron ante un muro de agua, pronto fueron tragados por él sin que nadie de los egipcios sobreviviera. De igual modo, algún día el Señor juzgará a todos sus enemigos. Esto ocurrirá cuando Él venga por segunda vez para recuperar todos sus derechos. Cuando vuelva Cristo, todos sus enemigos perecerán delante de Él. Israel se sentía seguro en el poder del amor de Dios. Pronto podría restablecer su pacto con su pueblo. Algún día, cuando venga Cristo, todo el pueblo de Dios será librado del pecado y de los poderes del mal, demostrando su amor y también los derechos que tiene sobre su pueblo. Entonces Moisés, los hombres de Israel cantaron un himno al que respondieron María y las mujeres. Vemos aquí a Moisés, a María y a todos cantando un himno. Juntos cantaron solo de la majestad de Dios, que había destruido al faraón y su ejército. Dios había hecho que todo el pueblo adorase su nombre. Por un momento le vieron en su perfecta gloria. Es la forma en que el Señor quiere que su pueblo le adore. El pueblo cantó del Señor como el guerrero, contra quien no prevalece ningún poder terrenal. También cantaron del Señor demostrando los derechos de su amor a su pueblo y los había salvado. Así también los redimidos cantaremos de la victoria del Señor y de los derechos de su amor. Algún día nosotros los que por gracia hemos creído en el Señor Jesucristo, cantaremos el himno de victoria y alabaremos al Señor por siempre. Hay un canto que se llama Los carros de Faraón. Si ustedes lo buscan en YouTube, se entona así: echó a la mar. Ese es el comienzo del canto. Lo pueden buscar en YouTube, echó a la mar o los carros de Faraón, y ahí van a poderlo cantar. Bien, hermanitos, que Dios les bendiga. Es la lección de hoy.